Google mostró anticipadamente sus próximos teléfonos inteligentes emblemáticos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. La característica más importante de estos teléfonos es el nuevo procesador personalizado junto con un nuevo sistema y diseño de cámara. Pixel 6 y Pixel 6 Pro se ejecutarán en el nuevo procesador Tensor de Google. Este es un chip de diseño personalizado que lo realiza Google. Esto es similar en concepto a los procesadores de la serie A que Apple tiene en su iPhone. El procesador Tensor de la serie Pixel 6 no tiene especificaciones confirmadas en este momento. Tampoco sabemos quién lo fabricará para Google, aunque los rumores anteriores apuntaban a Samsung. Google afirma que hará del Pixel 6 el teléfono Pixel más rápido, inteligente y seguro a la fecha. Una característica destacada de este chip son sus capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que aparentemente superan todo lo que Google ha tenido antes en sus teléfonos. De hecho, según Google, fue la razón principal por la que la empresa invirtió en el diseño de su propio chip, de modo que puede implementar sus funciones de inteligencia artificial de una manera que no podría hacerlo con piezas diseñadas por terceros. Algunas de estas funciones inteligentes se utilizarán en el sistema de cámara de estos dos teléfonos. Ambos teléfonos tienen las mismas cámaras anchas y ultra anchas, pero el Pixel 6 Pro también tendrá un telefoto 4X. Google también parece haber mejorado su juego de grabación de video con esta generación. Los informes prácticos iniciales sugieren que el Pixel 6 capturará videos de calidad similar o incluso mejor que el iPhone 12 Pro Max. Ambos teléfonos también tienen pantallas actualizadas. El Pixel 6 tendrá un panel plano de 6.4 pulgadas Full HD y de 90 Hz, mientras que el Pixel 6 Pro tendrá una pantalla curva Quad HD de 6.7 pulgadas y de 120 Hz. El diseño también es bastante distintivo este año. El Pixel 6 cuenta con un marco de metal con acabado mate y vidrio en la parte posterior. El Pixel 6 Pro tiene un marco de metal brillante y vidrio en la parte posterior. Ambos teléfonos tienen esta barra de cámara de aspecto ligeramente retro en la parte posterior que recuerda al Nexus 6P. También ambos teléfonos vienen con 3 colores, con una apariencia de 2 tonos en algunos de ellos. Ambos tendrán Android 12 preinstalado en el lanzamiento y estarán disponibles a finales de este año en el otoño, que debería ser alrededor de octubre. Seguiremos pendientes de los detalles sobre este equipo y para que no te pierdas ninguna información, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.